Hola a todos. Estamos emocionados de compartir con ustedes una historia que les tocará el corazón. Pero antes de sumergirnos en ella, si esta historia resuena contigo, te pedimos un pequeño favor. Nuestro canal está creciendo y queremos llegar a nuestra meta de 500 suscriptores para seguir creando contenido tan emotivo como este. Si te gusta lo que ves, dale me gusta a este video. Y por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, siéntate, relájate y déjate llevar por esta increíble historia. El gélido aire de Manhattan en pleno diciembre cortaba como una navaja. Sobre la Quinta Avenida, los escaparates de Gucci, Prada y Tiffany & Co. refulgían con luces doradas y plateadas, reflejando el brillo de la nieve que caía en finos copos. La multitud, envuelta en abrigos de cachemira y bufandas de seda, pasaba a toda prisa, con tazas de café humeante en las manos, ignorando el frío y la soledad que se escondía en cada esquina. El sonido de los taxis, las risas superficiales y la música festiva creaban un zumbido ensordecedor que para un alma solitaria era la melodía de la indiferencia. Era el tipo de noche que hacía que la opulencia se sintiera como un disfraz, y el frío real de la calle se mezclara con el frío emocional del alma. Alexander Vance, un magnate de unos 60 años, era el epítome de esa opulencia. Acababa de salir de un evento de caridad en el Waldorf Astoria, un lugar donde la filantropía era más un negocio de relaciones públicas que un acto de bondad. Su traje de cachemira, hecho a medida, no lograba protegerlo del escalofrío que lo recorría. Cansado de la charla vacía y de las sonrisas falsas, decidió caminar unas cuadras hasta su limusina, un intento inútil de encontrar un poco de aire fresco. Sus ojos, profundos y de un gris apagado, observaban la ciudad sin verla realmente, perdidos en el laberinto de sus propias memorias congeladas. La soledad era una carga más pesada que cualquier abrigo de diseñador. En medio de esa escena de riqueza y prisa, una ráfaga de viento helado azotó a Alexander, haciéndolo temblar. El frío no era solo físico. Era un escalofrío que venía del interior, recordándole la frialdad de su propia existencia. Su mansión en el Upper East Side, llena de obras de arte y muebles de un valor incalculable, se sentía más vacía que nunca. La muerte de su esposa, hacía más de una década, había dejado un hueco que el dinero y el poder no habían logrado llenar. En ese instante de vulnerabilidad, sus ojos se posaron en una figura pequeña y acurrucada en el hueco de una pared. Era un niño, envuelto en un delgado pedazo de tela, tiritando de frío. El niño, de unos 8 años, levantó la cabeza. Su rostro estaba sucio y sus ropas rasgadas, pero sus ojos, de un azul tan puro como el hielo, brillaban con una luz inquebrantable. A diferencia de otros niños de la calle, no extendió la mano para pedir limosna. En cambio, su mirada se detuvo en el temblor involuntario de Alexander, una conexión silenciosa entre dos almas que sentían el frío de diferentes maneras. El niño, Leo, no vio la riqueza, ni el traje de diseñador, ni el poder. Solo vio a un hombre que parecía más frío que él, a pesar de sus abrigos. La inocencia desinteresada del niño se enfrentaba directamente a la ceguera de la riqueza. En un gesto que desafió toda lógica, el pequeño Leo se levantó con dificultad, sus pies descalzos sobre la acera helada, sosteniendo su única posesión, una manta gastada de un rojo descolorido. Se acercó al millonario. Los ojos de Alexander se abrieron ligeramente, la sorpresa rompiendo la máscara de indiferencia que llevaba puesta. Esperaba cualquier cosa, un pedido, una súplica, pero no esto. El niño se detuvo a unos pocos pasos de él, la manta extendida entre sus pequeñas manos, un gesto de una bondad tan pura que era casi doloroso de presenciar. No había orgullo en su postura, solo una simple y sincera intención. Con una voz
que sonaba como la frágil nota de una flauta. En medio de la tormenta, el niño pronunció las palabras que perforaron el corazón de Alexander como una daga de hielo, pero de una manera extrañamente cálida. «Señor, tiene frío, tome mi manta». El gesto y la frase no eran un acto de mendicidad, sino de entrega. El millonario, acostumbrado a que el mundo le diera cosas a cambio de algo, se encontró ante un regalo sin condiciones. El ofrecimiento de esa simple manta era, en realidad, el regalo de la humanidad que él había perdido hacía mucho tiempo. Era un simple acto que lo detuvo en medio de la calle y lo obligó a mirar más allá de su propia soledad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Comenta de qué ciudad estás viendo esto. Ahora continuamos con el video. La simpleza del gesto de Leo rompió la coraza emocional de Alexander. Se arrodilló sobre la acera helada, sus rodillas sintiendo el frío de la piedra, algo a lo que no estaba acostumbrado. Por primera vez en años, su mente no estaba en los negocios o en las acciones bursátiles, sino en los ojos de un niño. Tomó la manta gastada con manos que, aunque hábiles en el mundo de los negocios, temblaban por la emoción. El material era áspero y con olor a humo, pero para él, en ese momento, era más suave que cualquier seda, más valioso que cualquier diamante. El calor de la manta parecía transferirse a sus propias manos congeladas, un calor que no era físico, sino de una humanidad olvidada. El contraste entre los dos era brutal. El hombre, de casi 2 metros de altura y vestido con un abrigo de casi $30,000, se sentó en la acera sucia al lado del niño, cuyos pies descalzos y sucios asomaban por debajo de unos pantalones rotos. La opulencia de Manhattan se disolvió en ese rincón oscuro. Alexander no tenía palabras. La voz del niño lo había dejado sin aliento, no por el frío, sino por una emoción que había enterrado profundamente. En ese momento no había un magnate y un niño sin hogar, sino 2 almas solitarias compartiendo un espacio de humanidad en una noche helada. Un silencio de profunda comprensión se apoderó de ambos. Leo, sin saber por qué, no le temía a Alexander. Había visto la dureza en los ojos de la gente, pero en los de este hombre vio una tristeza que reconocía. Era la misma tristeza que lo había acompañado desde que su padre falleció en un accidente de autobús, y su madre, incapaz de superar la pérdida, se había marchado, dejándolo solo con la promesa de volver. El niño había vivido en la calle durante 2 años, sobreviviendo con la esperanza y con la ayuda de pequeños actos de bondad que había decidido retribuir. Para él, esa manta era su hogar, su refugio, pero el frío en los ojos del Señor parecía más profundo que su propio sufrimiento. Alexander miró al niño y una avalancha de recuerdos y dolor lo golpeó. Las memorias de su propia infancia, en la que creció en una casa fría sin afecto, volvieron a él. Su padre, un empresario austero, le había enseñado que el amor era una debilidad y que el dinero era la única seguridad. La muerte de su esposa, Emily, de una enfermedad repentina y devastadora, había confirmado sus peores miedos. La conexión emocional era una condena a la pérdida y al dolor. Para protegerse de futuras heridas, había construido una fortaleza de riqueza y poder, dejando que la soledad se convirtiera en su única compañera. El diálogo que siguió fue simple, pero cada palabra llevaba el peso de una historia de sufrimiento. Alexander preguntó, «¿Cuál es tu nombre, pequeño?» Su voz sonaba áspera por la falta de uso en conversaciones genuinas. El niño, sin dudarlo, respondió, «Leo». «¿Y usted?» «Alexander», respondió, y el silencio volvió a ser el protagonista. En ese breve intercambio, un lazo invisible se tejió entre ellos. Alexander se sintió conmovido por la simpleza de la pregunta de Leo, una pregunta que no le hacían desde hacía décadas. Nadie se interesaba por su vida, solo por su dinero y su influencia. La mirada de Alexander
Se detuvo en 1900, las manos sucias y las rodillas magulladas de Leo. Con una voz que sonaba como una orden, pero que llevaba un tono de preocupación, dijo: «No puedes quedarte aquí. Te congelarás». Leo, con la inocencia que lo caracterizaba, le respondió: «Usted también, señor». La respuesta del niño lo desarmó por completo. La vulnerabilidad de Alexander, que había estado oculta durante tantos años, se hizo evidente. La idea de dejar al niño ahí, en esa acera helada, se sentía como un acto de crueldad. Insoportable, una traición a la pequeña chispa de humanidad que Leo había encendido en él. Levantándose con cuidado, Alexander extendió su mano hacia el niño. Leo no dudó y la tomó, su pequeña y frágil mano desapareciendo en la de Alexander. Juntos caminaron hacia la limusina que esperaba a unos metros de distancia. El chófer, un hombre de pocas palabras llamado Arthur, abrió la puerta y vio la escena con total incredulidad. Su jefe, el magnate, el hombre más frío que había conocido, sostenía la mano de un niño vagabundo. «Arthur», dijo Alexander, con una voz que no dejaba lugar a dudas, «llévanos a casa. Prepara un baño, ropa, y pide la cena más caliente que puedas encontrar. No preguntes». Una vez dentro de la limusina, el silencio se rompió por el sonido del calefactor y la sensación de seguridad. Leo se acurrucó en el asiento de cuero, su cabeza apoyada contra la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban. Alexander, por su parte, se limitó a mirarlo, su mente llena de un torbellino de emociones contradictorias. La calidez del vehículo, un símbolo de su riqueza, se sentía por primera vez como un refugio, no solo para su cuerpo, sino para su alma. La presencia del niño era un bálsamo para la soledad que lo había consumido. La llegada de Leo a la mansión de Alexander fue un caos controlado. La servidumbre, acostumbrada a la frialdad y al silencio, se sorprendió al ver a su jefe con el niño. El ama de llaves, la señora Peterson, una mujer de unos 50 años, se sintió dividida entre la compasión y la incredulidad. Siguiendo las instrucciones de Alexander, llevó a Leo a la suite de invitados, una habitación del tamaño de un apartamento pequeño, llena de muebles caros y una cama que parecía una nube. El niño, al ver el baño de mármol, se quedó asombrado. La señora Peterson lo ayudó a bañarse y le dio ropa limpia. El aroma de limpio y el calor del agua se sintieron como un milagro. El conflicto interno de Alexander comenzó a tomar forma. Mientras veía a Leo comer, con un apetito voraz en la mesa de la cocina, las voces del pasado resonaron en su mente. Su padre le advertía que la gente era una carga, un riesgo, y su propia experiencia con la pérdida de Emily alimentaba ese miedo. ¿Qué pasaría si se encariñaba con el niño y éste lo abandonaba o le pasaba algo malo? El temor a volver a sentir la vulnerabilidad de la pérdida era un obstáculo más grande que cualquier burocracia o crítica social. A la mañana siguiente, Alexander se enfrentó a los primeros conflictos externos. Su asistente personal, Mark, un joven ambicioso de unos 30 años, entró en su despacho con una mirada de desaprobación. «Señor, los medios están hablando del niño. Lo llaman el magnate y el vagabundo. Los directivos están preocupados. Creen que es una distracción y una amenaza para nuestra imagen». Alexander, con una calma que lo sorprendió a sí mismo, le respondió: «Mi imagen es mi negocio. El niño es mi vida privada». Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Alexander llamó a un equipo legal para empezar los trámites para la custodia de Leo. Se encontró con la burocracia, con abogados que le advirtieron que el proceso sería largo y costoso. Los reportajes en los medios de comunicación lo acusaban de ser un millonario excéntrico o de usar al niño para limpiar su imagen.
En las reuniones con sus socios, el tema de Leo siempre surgía y era recibido con frialdad y críticas. Se sintió solo en su decisión, pero la presencia de Leo llenaba la mansión y lentamente su corazón. Leo, por su parte, se adaptaba sorprendentemente bien a la mansión. No se sentía intimidado por el lujo, ni lo usaba para manipular a Alexander. Su simpleza era su mayor fuerza. Pasaba el día explorando los jardines, leyendo libros de la biblioteca y, lo más importante, aprendiendo a confiar de nuevo. La pureza de su alma no se había corrompido, y su sonrisa, una explosión de luz en medio de la frialdad de la mansión, era el sol que derretía el hielo en el corazón de Alexander. Un día Mark, el asistente, con una sonrisa falsa en el rostro, se acercó a Alexander. «Señor, tengo información importante sobre el niño. He estado investigando su pasado. Parece que tiene una tía lejana, una tal señora Sánchez, en Miami. Podría ser su tutora legal». Alexander, ignorando el tono malicioso de Mark, no le dio importancia. No sabía que su asistente, celoso de la nueva cercanía, estaba conspirando para sabotear la relación, buscando cualquier pretexto para quitarle al niño y devolverle la frialdad que lo había caracterizado. Mientras tanto, el vínculo entre Alexander y Leo crecía exponencialmente. Alexander le enseñaba a Leo a jugar al ajedrez y el niño leía en voz alta historias de fantasía. El magnate, que una vez despreció el arte, pasaba horas mirando a Leo dibujar en un cuaderno, maravillado por la creatividad y la vida que el niño ponía en cada trazo. La cena, que solía ser un asunto solitario y sombrío, se convirtió en el momento más esperado del día, lleno de charlas sobre el día y de planes para el futuro. La señora Peterson, una testigo silenciosa de la transformación, veía con asombro cómo Alexander, el hombre que nunca sonreía, ahora reía a carcajadas. El frío de la mansión se estaba disipando, reemplazado por la calidez de un hogar. Leo, en un acto de amor puro, le enseñó a Alexander a no tener miedo de la vulnerabilidad. La historia de su padre, su manta y su soledad conmovió al magnate hasta las lágrimas, lágrimas que no había derramado desde la muerte de su esposa. El conflicto con la tía de Leo se hizo realidad. Un día, una carta del juzgado llegó a la mansión, citando a Alexander para una audiencia por la custodia del niño. Mark, el asistente, había actuado en la oscuridad, contactando a la mujer y dándole información para que reclamara al niño. El día de la audiencia, la señora Sánchez, una mujer que parecía más interesada en el dinero que en el bienestar de su sobrino, se presentó con un abogado. La tensión en la sala era palpable. El destino de Leo y la felicidad de Alexander estaban en manos de un juez. El juez, un hombre de unos 60 años llamado Thompson, escuchaba los argumentos con la solemnidad que merecía la situación. La tía de Leo, con la ayuda de su abogado, presentó un caso convincente, hablando de la inestabilidad de Alexander y de su interés egoísta en el niño. Las palabras hirientes sobre el pasado del magnate, su soledad y su arrogancia, resonaron en la sala. Alexander, sintiendo el miedo de perder a la única persona que lo hacía sentir vivo, se sintió impotente. El dolor y la angustia lo abrumaron. La posibilidad de perder a Leo se sentía como una herida abierta, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido en su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La sala del tribunal se sintió helada, más fría que la noche de Manhattan en la que se conocieron. El juez Thompson, un hombre de rostro serio y pocas palabras, observaba a Alexander con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La tía de Leo había pintado un cuadro de un millonario excéntrico, inestable y motivado por un capricho.
Alexander, por primera vez en su vida, se sintió indefenso. Su riqueza y su poder, las herramientas que siempre había usado para controlar el mundo, no le servían de nada en ese momento. Su mirada se cruzó con la de Leo, que lo observaba desde el banco, sus ojos azules llenos de un miedo puro. No era miedo a un futuro incierto, sino miedo a perder la única persona en el mundo que lo hacía sentir seguro. El abogado de Alexander, un hombre astuto y pragmático, se preparaba para rebatir las acusaciones con documentos y pruebas financieras. Pero Alexander, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, levantó la mano. Su abogado lo miró, incrédulo. El magnate, el hombre que siempre seguía las reglas, estaba a punto de romperlas. El juez, con una ceja levantada, lo instó a hablar. La voz de Alexander, al principio, era baja y temblorosa, como si no la hubiera usado en décadas. Su señoría, con todo respeto, el abogado de la señora Sánchez tiene razón en una cosa. Yo soy un hombre solitario. He sido un hombre solitario toda mi vida. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Los ojos de la tía de Leo brillaron con un triunfo prematuro. El abogado de Alexander susurró: «Señor Vance, por favor, no haga esto». Pero Alexander no lo escuchó. Sus ojos, fijos en los de Leo, reflejaban una profunda y dolorosa verdad. «Mi padre me enseñó a no amar. Me enseñó que el amor es una debilidad que solo conduce al dolor. Y la muerte de mi esposa, Emily, me lo demostró. Enterré mi corazón con ella, y el frío de la soledad se convirtió en mi única compañía. Mi mansión, mis millones, mi poder, todo es solo una armadura para protegerme de volver a sentir». El juez, conmovido por la honestidad de la confesión, lo instó a continuar. La voz de Alexander se hizo más fuerte, llena de la convicción que el dinero nunca podría comprar. Pero entonces, en una noche de diciembre, me encontré con un niño que estaba más solo que yo, más pobre y más vulnerable. Pero él no vio mi traje, no vio mi dinero, vio mi frío, y me dio lo único que tenía, me dio su manta, un pedazo de tela gastada. Pero para mí fue la cosa más valiosa que he recibido en mi vida. Las palabras de Alexander, crudas y llenas de emoción, silenciaron la sala. Ese niño, Leo, no me dio una manta. Me devolvió el calor humano que había perdido hace años. Él no buscó refugio en mí, él me dio refugio. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en las acciones bursátiles, sino en el amor, en la conexión, en un simple acto de bondad desinteresada. Su señoría, esta mujer está aquí porque quiere el dinero que cree que yo puedo darle a Leo. Pero la verdadera familia no es la de la sangre, sino la del corazón. El rostro del juez Thompson, hasta entonces inexpresivo, se suavizó. Se inclinó sobre su escritorio y miró a la tía de Leo. ¿Es usted la tutora legal de este niño? La mujer, con una sonrisa de arrogancia, respondió: «Lo soy. La ley me da derecho a...» «No me interesa lo que la ley le da», la interrumpió el juez. «Me interesa lo que el corazón le da. Usted ha venido aquí por dinero, y este hombre ha venido por amor. Yo no puedo ignorar lo que veo». El juez golpeó el martillo. «Fallo a favor del señor Alexander Vance. El niño Leo permanecerá bajo su custodia legal y el señor Vance tiene todo el derecho de iniciar los trámites de adopción de inmediato». Un suspiro de alivio llenó la sala. Leo, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento y corrió hacia Alexander. El magnate se arrodilló, lo abrazó con fuerza y enterró su rostro en su cabello. No había palabras, solo el sentimiento de un padre y un hijo, unidos por el destino. En ese abrazo, Alexander se sintió por primera vez en su vida, completo. El frío de la soledad había sido, finalmente, derretido. La adopción de Leo fue un proceso que Alexander Vance abrazó con la misma determinación con la que construyó su imperio. Ya no era un simple trámite legal, sino un compromiso del corazón. El día que firmó los papeles,
Sus manos no temblaban por el miedo a la pérdida, sino por la emoción de la promesa de un futuro compartido. Para el mundo era el magnate que adoptaba a un niño vagabundo. Para él era un padre que finalmente encontraba a su hijo. La frialdad de su mansión se disipó por completo, reemplazada por el eco de la risa de Leo, el desorden de los juguetes en el piso y el olor a galletas recién horneadas. Alexander no solo le había dado un hogar a Leo, sino que Leo le había dado una familia. La soledad, que había sido su sombra, finalmente se desvaneció. Inspirado por el gesto que lo había transformado, Alexander y Leo crearon la fundación Manta de Esperanza. No era solo un acto de filantropía, sino un reflejo de su propia historia. Alexander utilizó su riqueza, sus contactos y su visión de negocio para construir un refugio para niños sin hogar en el Lower East Side de Nueva York. La fundación no solo ofrecía comida y refugio, sino también educación, apoyo psicológico y, lo más importante, la promesa de una segunda oportunidad. Alexander, que había pasado toda su vida persiguiendo el poder, se dio cuenta de que su verdadero propósito era usar su influencia para reconstruir vidas. Su fortuna, una vez una fuente de aislamiento, se convirtió en una herramienta de bondad. La historia de Alexander y Leo se viralizó, no por ser un escándalo, sino por ser un milagro. Los medios de comunicación que una vez lo atacaron, ahora lo aclamaban. El hombre que encontró su corazón era el titular más común. Las donaciones a Manta de Esperanza se dispararon. Personas de todo el mundo se sentían conmovidas por la historia de un niño que, con un simple acto de generosidad, había derretido la coraza de un millonario. La gente se inspiraba a hacer pequeños actos de bondad, demostrando que un gesto de amor puede tener un efecto dominó que transforma vidas y comunidades enteras. El ejemplo de Alexander era una prueba viviente de que la verdadera riqueza es la bondad que damos y la conexión que construimos con los demás. Leo creció bajo el cuidado amoroso de Alexander, floreciendo en un joven brillante y compasivo. No se convirtió en un niño malcriado o arrogante. Su humildad, forjada en la calle, permaneció intacta. La pureza de su corazón, que una vez se manifestó en el ofrecimiento de su manta, ahora se manifestaba en su deseo de ayudar a otros niños. La mansión, que alguna vez fue un templo de la soledad, se llenó de la vida y el calor que Leo traía consigo. Alexander, a su vez, se convirtió en el padre que nunca tuvo y en el hombre que nunca pensó que podría ser. Un hombre lleno de amor, con una sonrisa genuina en el rostro y una nueva razón de ser. La historia de Alexander y Leo es un recordatorio de que la vida puede darnos una segunda oportunidad. El verdadero calor no se encuentra en el dinero o en el poder, sino en la bondad desinteresada y en la conexión humana. El destino unió a dos almas solitarias en una noche helada, y un simple pedazo de tela se convirtió en el símbolo de una verdad profunda. La verdadera riqueza no tiene precio. El gesto de Leo no solo cambió la vida de Alexander, sino que inspiró a millones a mirar más allá de la indiferencia de la vida moderna y a encontrar la verdadera riqueza en la bondad y el amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.